Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Díaz Dávalos y yo les voy a hablar sobre el libro El principio de proporcionalidad y la interpretación de los derechos fundamentales del autor Miguel Carbonell. Y bueno, para empezar, uno de los temas es sobre el principio de proporcionalidad, como el nombre lo dice, y la interpretación de los derechos fundamentales. Que bien, pues el principio de proporcionalidad, como sabemos, se ve relevante si aceptamos que no existen derechos absolutos, sino que el derecho se enfrenta por ser limitado. Y bueno, en este entra lo que son los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales tienen una gran historia. Y nos dice que los derechos fundamentales en aquel entonces, me parece que en el siglo XVIII, los derechos fundamentales eran limitados. Y bueno, esto empezó por la lucha de los derechos fundamentales que tuvo por objetivo lograr su reconocimiento constitucional, que bueno, se supone que hasta la fecha ya está reconocido en nuestra Constitución mexicana, nuestros derechos fundamentales. Bueno, en aquel entonces nos decía que no solo se hablaba de derechos, sino que deberes. En aquellos entonces eran deberes, no derechos. Luego fue creada la categoría de los derechos naturales, que eran una suerte de pretensiones morales. Y así fue evolucionando hasta que después pasó la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando se creó una guerra para reconocer nuestras garantías constitucionales. Y nos dice que estos derechos que nosotros teníamos como ciudadanos eran pues limitados por las autoridades supremas, que en ese entonces pues casi nadie gozaba de derechos, y el que lo gozaba tenía que gozar de derechos limitados. No eran pues, ¿cómo decirlo? No eran derechos que se gozaban al 100%, sino que las personas pues se veían limitadas a no usar sus derechos o a restringir un poco de de lo que ellos podían hacer. Y esto se daba por regímenes autoritarios y dictatoriales, que nos dice que estos gobernaron por muchos años, y fue así como se limitaban los derechos fundamentales. Y bueno, eh, nos dice que en estas épocas, bueno, ya no tienen por qué limitarse a nuestros derechos fundamentales, pues ahora ya está en nuestra Constitución, se logró reconocer nuestros derechos fundamentales, pero vemos que, bueno, a conclusión de todo esto, yo creo que aún se sigue dando estos casos de que nuestras garantías constitucionales no están reconocidas totalmente. Y a muchas personas se les excluyen de sus garantías constitucionales. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Pues el libro nos dice que esto se debe a que personas que no existen, personas que las crean y no tienen la capacidad para crear una norma exacta a la cual sea para el bien de todas las personas, porque de un modo u otro modo esas garantías constitucionales se están violando o se está contradiciendo otra garantía. Entonces, pues nos dice que los derechos fundamentales pues son propios, y entonces entra lo que es el principio de proporcionalidad, que pues este principio se vuelve relevante porque si aceptamos que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a ser limitado. Y bueno, yo considero que sí es cierto que el principio de proporcionalidad pues no es al 100% que se gocen nuestras garantías constitucionales. Y pues el principio de proporcionalidad más que nada se basa en medir las limitantes que existe entre un derecho y que no se viola otro derecho. Pero considero que cada derecho fundamental es creado para salvaguardar a otro derecho o a nosotros como personas o como ciudadanos. Pues bien, esto sería un poco del principio de proporcionalidad y las garantías de nuestros derechos fundamentales.
Bueno, ahora el siguiente tema de este libro de la interpretación también nos habla acerca sobre lo que es la ponderación y la teoría del peso. Entonces, pues como bien sabemos que la ponderación es un método para resolver conflictos entre principios o derechos. Esto nos dice el jurista Robert Alexi, que fue un jurista y que nos dio esta fórmula para la interpretación o la teoría del peso. Pues bien, que nos dice que la ponderación es una técnica para la interpretación de la Constitución y de los derechos. Pues bien, en definitiva, esto es una técnica que para la interpretación de principios, los principios a veces pueden estar en contradicción. Por ejemplo, la libertad con la igualdad o la libertad con la libertad de expresión frente a la protección de la privacidad o el honor de las personas. Y aquí entra en contradicción porque, como decíamos, en los derechos fundamentales también se contradicen cuando decimos que, bueno, antes decían que había limitantes, ahora nos dice que ya no existen esas limitantes, por lo cual, pues ahora ya no se dan esos tipos de contradicciones. ¿Por qué? Porque ahora nos dice que hay falta de conocimiento para hacer una norma, un fundamento, una ley fundamental para que nosotros como ciudadanos podamos gozar al 100% de estas garantías constitucionales. Y bueno, entran en contradicción porque hacen una garantía que está contradiciendo otra garantía. Entonces es ahí cuando ni una ni otra garantía puede ser respetada, porque si tú estás ejerciendo una garantía constitucional que tú tienes, otra de las garantías es la que te está afectando o está afectando a las demás personas. Entonces es cuando entran en controversia pues las diferentes garantías constitucionales. Entonces, bueno, que hablamos sobre la ponderación. Pues la ponderación, ¿qué es lo que viene a ser? Pues la ponderación viene a ser lo que es medir o contrapesar cada uno de los principios del juego. O sea, cada uno de los principios de nuestras garantías constitucionales, ¿no? Nuestros derechos fundamentales. Y pues bien, mediante estas fórmulas, él nos da unas fórmulas que yo puse aquí atrás, las voy a explicar. Que bien, la fórmula es PC, que esta fórmula PC se determina que es el principio de derecho que permanece frente a otro. O sea, lo que sería el P1, P2 es el principio de derecho que permanece frente al otro y tiene que ser resuelto. Y está compuesto por PC y PS. Entonces, PC, ¿qué es? PC es el peso concreto que está al grado que afecta, es el grado de afectación para las personas. Y este está compuesto por tres, que es leve, media e intensa. Entonces, pues son principios de derechos entre un conflicto, básicamente. Entonces también nos muestra lo que es PS. Y PS será el peso empírico que le corresponde al grado de afectación futura, que de una manera es el grado de afectación que puede surgir a un largo plazo y está compuesto por improbable, plausible y segura. Estos se medían, por ejemplo, segura es un 100%, 50% y un 4%, es lo que yo entendí. Y entonces nuestra fórmula general sería esta: PI es igual a PS por PAR, PS pi, sobre P2, PA2
Y pues bien, esto sería una de mis conclusiones de lo que es el libro de la interpretación de los derechos fundamentales y la ponderación. Entonces, pues bueno, yo creo básicamente que esta fórmula de la ponderación, o sea, es un poco complicada desde mi punto de vista porque si tienes que hacer como que varias ecuaciones para llegar a una conclusión. Y bueno, yo creo que estudiándola no es tan difícil porque sí logra entender todo lo que es PS, cómo su grado que se mide, por ejemplo, leve, mediana, intensa. Y bueno, sobre los derechos fundamentales, la interpretación de los derechos fundamentales, ahora me doy cuenta cuál fue su trascendencia y cómo hemos ido evolucionando para que hasta el día de hoy tengamos nuestros derechos fundamentales. Bueno, también nos mostraba otras fórmulas, pero bueno, yo creo que fue más conveniente mostrar esta porque fue la que le entendí más o desde mi punto de vista estaba más explicada porque venía el ejemplo del Titanic. Ese fue como que una base para que yo fuera entendiendo lo que es la fórmula. Y bueno, creo que esto sería todo. Muchas gracias.